¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Les damos la bienvenida a este programa del Pan de la Palabra y continuamos alimentándonos con este delicioso pan que deja en nuestro paladar un gusto muy ameno, muy agradable, porque nos encontramos con la palabra de Dios. Ese es el pan con el que nos estamos alimentando en este momento de gracia. Nos alimentamos con este pan que nos hace más cristianos, que nos hace más humanos y más hermanos entre nosotros. La familia es una pequeña iglesia y los invitamos a todos que en nuestra pequeña iglesia, que en nuestra familia, donde seguramente ya todos entronizaron la palabra de Dios y tienen un lugar para referirse a la palabra de Dios, para guiarse hacia Dios. Y ahí en ese lugar, reunidos como familia, pueden alimentarse de este pan de la palabra. Lo hacemos con el texto del Evangelio del próximo domingo, que ya tenemos nosotros listos en nuestra Sagrada Escritura. Los invitamos a que se reúnan, a que reflexionen, a que se dejen tocar por Dios con esta palabra. Es una forma muy hermosa de hacer oración. La oración nos une cada día más al Señor y orar con la palabra de Dios es una forma de oración muy hermosa y muy agradable al Señor y también que nos ayuda a nosotros a crecer como cristianos, a crecer como hermanos. Entonces nos disponemos a iniciar para nuestra lección divina de este día, para nuestra oración con la palabra. Con esta oración nos vamos a poner de pie para orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Jesús Maestro, tú que has dicho, donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Quédate hoy con nosotros, que estamos reunidos para estudiar, meditar y comulgar con tu palabra. Tú eres el único Maestro y la verdad. Enséñanos e ilumínanos para que comprendamos mejor las Sagradas Escrituras. Tú eres el guía y el camino. Guíanos y muéstranos el camino. Haz que seamos dóciles a tu seguimiento. Tú eres la vida. Haz que nuestros corazones sean la buena tierra, donde la semilla de tu palabra produzca frutos abundantes de santidad y de apostolado. Jesús Maestro, camino, verdad y vida, tú has dicho que la vida eterna es conocerte a ti y al Padre. Envía sobre nosotros la abundancia del Espíritu Santo para que nos ilumine, nos guíe y nos fortalezca en tu seguimiento. Amén. Amén. Como sabemos que siempre también ofendemos a Dios con nuestra vida, con nuestros actos que vamos cometiendo, con nuestro pecado, pues vamos en un momento de silencio a pedir perdón a Dios antes de escuchar su santa palabra, para que también su palabra penetre en nuestros corazones y siga inflamando nuestros corazones, pues vamos a pedirle perdón a Dios. Vamos a decir: Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí, que soy pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí, que soy pecador. Pues también vamos a pedir en este día la intercesión de la siempre Virgen María, muy en especial, ¿verdad?, en su advocación de Nuestra Señora de la Esperanza, para que María, Madre de la Esperanza, siga infundiendo en nuestro corazón, pues la esperanza que nosotros necesitamos como cristianos para seguir avanzando en nuestra vida ordinaria. Escuchemos este canto a la siempre Virgen María.
Después de haber escuchado este canto y haberlo entonado, pues vamos a invocar esta presencia de María rezándole y pidiéndole: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y también vamos a invocar la presencia del Espíritu Santo para que abra nuestro entendimiento, ilumine nuestra mente para comprender la santa palabra de Dios. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Escuchemos este canto de invocación al Espíritu Santo. Espíritu de Dios, la hora ya llegó, tu pueblo se alza en oración. Y guiado por tu inmensa luz, le das sentido a aquella cruz. Si tú le purificas y renuevas, enciendes y alegras el mundo en sus entrañas te espera. Espíritu de Dios, que con tu claridad disipas toda oscuridad. Por fe se rompe aquel temor, que todo odio se haga amor. Tú que eres fuente del mayor consuelo, conforta mi duelo, donde tú estás espléndido. Entra al fondo de cada corazón, del vacío, si tú faltas por dentro, con todo eso dejas tu llorar, reconfortas al hombre con tu aliento. Espíritu, habita en mí, Santo Espíritu de Dios. Después de haber pedido la asistencia del Espíritu Santo y la intercesión de la siempre Virgen María, y desde luego haberle pedido perdón a Dios, pues vamos a escuchar la palabra de Dios. Para todos los que nos están escuchando, el Evangelio de este domingo será el Evangelio de Marcos, capítulo 8, de los versículos del 27 al 35. El Evangelio de Marcos en este domingo será capítulo 8, versículos 27 al 35, para que lo vayan buscando en su Sagrada Escritura. Vuelvo a repetir, Evangelio de Marcos, capítulo 8, versículos del 27 al 35. Antes de escuchar pues la palabra de Dios, es interesante y es importante, ¿verdad? Pues resaltar pues la importancia de esta lectura de la palabra de Dios, pues los efectos siempre serán muchos, ¿verdad? La palabra de Dios y sobre todo la lectura orante, ¿verdad? Lo que nosotros estamos haciendo en este tiempo, en este mes dedicado
a la meditación y reflexión de la Sagrada Escritura, pues los efectos son muchos. Sobre todo pues nos va a acercar más a Dios. Es un alimento que pues precisamente también alimenta nuestra caridad fraterna, nos lleva, ¿verdad?, a ponernos al servicio del hermano, nos hace glorificar al Señor celebrando la Eucaristía. Es por eso que pues estos evangelios, ¿verdad?, que hemos escogido pues son los evangelios dominicales, para que nosotros como buenos cristianos pues sigamos viniendo a celebrar con la comunidad el gran misterio que Jesucristo nos ha dejado, la Eucaristía, y alimentarnos allí precisamente del pan de la palabra. Y también nos hace ponernos al servicio de los hermanos a ejemplo de la Santísima Virgen María, y pues elimina el miedo y nos va transformando en misioneros, ¿verdad? Elimina el miedo. Ojalá pidamos a Dios que con esta lectura orante de su palabra pues nos vaya quitando todos nuestros miedos, nuestras angustias, que nos vaya dando la paz y nos vaya dando la tranquilidad. Pues bien, si ya todos están en este texto, en su Sagrada Escritura, pues vamos a reflexionar este texto, vamos a escucharlo, vamos a escuchar el Santo Evangelio de Marcos 8, del 27 al 35. Escuchemos con atención el Evangelio según San Marcos. Después de esto, Jesús y sus discípulos fueron a las aldeas de la región de Cesarea de Filipo. En el camino, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, y otros dicen que eres uno de los profetas. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo?, les preguntó. Pedro les respondió: tú eres el Mesías. Pero Jesús les ordenó que no hablaran de él a nadie. Jesús comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre tendría que sufrir mucho y que sería rechazado por los ancianos, por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley. Les dijo que lo iban a matar, pero que resucitaría a los 3 días. Esto se lo advirtió claramente. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderle. Pero Jesús se volvió, miró a los discípulos y reprendió a Pedro diciéndole: apártate de mí, Satanás. Tú no ves las cosas como las ve Dios, sino como las ven los hombres. Luego Jesús llamó a sus discípulos y a la gente y dijo: si alguno quiere ser discípulo mío, olvídese de sí mismo, cargue con su cruz y sígame, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda la vida por causa mía y por aceptar el Evangelio, la salvará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues vamos tomando un lugar cómodo, ¿verdad?, para que pues la palabra de Dios vaya penetrando en nuestros corazones. Ahora, en un momento de silencio, personalmente nos toca a cada uno de nosotros meditar esta palabra. En unos momentos de silencio, brevemente, pues vamos a meditar y seguir meditando este Evangelio, esta palabra que Jesús nos dirige a cada uno de nosotros.
les invitamos a que pues vayan tomando los diferentes elementos, situación en la que se nos presenta el Evangelio, en cómo Jesús pues está hablando con sus discípulos, con sus apóstoles, y sobre todo pues la reprensión que hace al apóstol Pedro. Entonces pues vamos meditando, ¿verdad? Tomando en cuenta toda esta ambientación del texto sagrado que se nos invita a meditar el día de hoy. Les leo un comentario a este texto que hemos escuchado y después volvemos a releer la palabra. El comentario a este texto dice así: la pregunta de Jesús a los discípulos es una pregunta para todos los tiempos. Conforme se avanza con el Maestro, tenemos que ser capaces de saber quién es. Jesús quiere que yo haga una confesión de mi fe en Él, clara y convencida. Para Él es importante que distinga lo que otros piensan de lo que yo pienso. Mi conocimiento de Jesús debe ser cada vez más claro y firme para dar un buen testimonio. Bueno, pues después de este comentario al texto, pues vamos ahora a escuchar de nueva cuenta este sagrado texto que estamos meditando. Escuchemos con atención de nueva cuenta y tomemos en cuenta todos los elementos que se nos presentan. Salió Jesús con sus discípulos hacia los pueblos de Cesarea de Filipo, y por el camino les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías o alguno de los profetas. Entonces Jesús les preguntó: ¿y ustedes, quién dicen que soy yo? Pedro le contestó: tú eres el Mesías. Pero Jesús les dijo con firmeza que no conversaran sobre él. Luego comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho y ser rechazado por los notables, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley, que sería condenado a muerte y resucitaría a los 3 días. Jesús hablaba de esto con mucha seguridad. Pedro, pues, lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo, pero Jesús, dándole la vuelta, vio muy cerca a sus discípulos. Entonces reprendió a Pedro y le dijo: pasa detrás de mí, Satanás. Tus ambiciones no son las de Dios, sino de los hombres. Luego Jesús llamó a sus discípulos y a toda la gente y les dijo: el que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, tome su cruz y me siga. Pues el que quiera asegurar su vida, la perderá. Y el que sacrifique su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Seguimos en esta reflexión, en esta meditación de la Santa Palabra de Dios. En otro breve momento de silencio, vayamos meditando esta palabra. Pues es momento de
comentar, ¿verdad?, lo que se ha vivido y lo que se ha experimentado con esta palabra que pues en este día hemos escuchado. Compartir ideas, ¿verdad? Compartir pues este regalo que Dios nos da a cada uno personalmente. Recuerden que la palabra de Dios pues a ustedes les dice una cosa, a mí me va a decir otra, aquí a las hermanas, a nuestras servidoras, ¿verdad? Servidoras que son lectores en la Santa Misa, aquí en la parroquia, pues seguramente Dios les está diciendo pues alguna otra cosa, dependiendo la situación de vida en la que estamos viviendo, la que estamos pasando, dependiendo nuestros problemas, pues vamos a escuchar estas reflexiones que nos deja a nosotros personalmente la palabra de Dios. Muy en especial, ¿verdad? Pues a un servidor, pues a mí me deja en claro que pues la palabra de Dios pues es viva y eficaz, y que realmente pues la pregunta que Jesús hace, pues ¿quién dice la gente que soy yo? Y bueno, pues a mí me hace pensar que Jesús pues se dirige hacia mí y que me dice, bueno, ¿tú quién dices que soy yo? ¿Verdad? ¿Quién soy yo para ti? Me vuelve a preguntar a mí Jesús, ¿no? O sea, se lo dijo en un tiempo a Pedro, a sus discípulos, pero en este tiempo a mí personalmente me está invitando y me dice, bueno, ¿quién soy yo para ti? Pues yo puedo decir, bueno, tú eres Dios, tú eres Jesús, tú eres el Señor, pero pues también, bueno, esta pregunta me impacta porque, pues bueno, yo puedo decir, bueno, yo a través de los libros, a través de tu palabra, pues te he conocido, ¿verdad? Y a lo mejor lo he conocido, pero a lo mejor también no he dado testimonio de él, y también resalta aquí la importancia del testimonio, el conocer verdaderamente a Jesús, conocer su persona, pero dar testimonio de él. Y me hace pensar que pues a lo mejor yo puedo conocer mucho a Jesús, pero a lo mejor lo puedo desconocer en los hermanos, lo puedo desconocer en los servidores que vienen aquí a la parroquia, sin saber que Jesús pues está precisamente en cada uno de mis hermanos, en cada una de estas personas, ¿verdad?, que están aquí con nosotros haciendo esta lección divina. Y creo que pues la palabra de Dios pues sigue abriéndonos, ¿verdad?, ese entendimiento, pues sigue pues inflamando ese corazón para seguir dando testimonio. Y pues la mera verdad, pues digo, pues para mí Jesús, como lo decía la Madre Teresa de Calcuta, siempre tenía pues muchas frases, mucho conocimiento de Dios, ¿verdad? Pues era una mujer muy santa. Y cuando a ella le preguntan, ¿verdad? Pues bueno, pues ¿quién es Jesús para ti? Pues ella dice, le preguntan en una entrevista, ¿no? Y decía, bueno, pues para mí Jesús es mi todo en todo, ¿verdad? Entonces pues yo le diría a Jesús, ¿verdad? Pues tú eres mi todo en todo, y precisamente creo que sí es mi todo en todo, porque pues siempre que yo hago una tarea, hago un trabajo, una actividad, sobre todo pastoral, ¿verdad? Pues siempre digo, pues Jesús, acompáñame, Jesús, ven a mi vida, Jesús, ven, sé mi luz, ven, ábreme los caminos para hacer este trabajo, esta actividad. Entonces, pues yo, como la Madre Teresa de Calcuta, pues comparto también pues de que Jesús es mi todo en todo, y ojalá que para ustedes también Jesús sea su todo, en su trabajo, en su escuela, en sus actividades, en todos los lugares donde ustedes pues se están desarrollando como personas, que Jesús sea su todo en todo, y que Jesús, sí les vuelve a preguntar, ¿verdad?, que quién es para ustedes, pues sepan responder y sepamos responder quién es Jesús para nosotros en este tiempo actual. Pues vamos a seguir escuchando estas reflexiones sobre qué nos deja la palabra de Dios, aquí con la hermana Consuelo, la hermana Teresita, la hermana Magda, ¿verdad?, que son aquí pues lectores de nuestra parroquia. Pues vamos a escuchar a la hermana Magda, ¿verdad?, que también pues tiene esta experiencia pues de proclamar la palabra de Dios,
y sobre todo en este día que nos la comparte, que también pues nos está compartiendo esta experiencia de vida con la palabra. Vamos a escuchar a la hermana Magda, qué es lo que le deja en este día la palabra de Dios. Bueno, pues me imagino yo que Jesús iba en el camino con sus discípulos y él, viendo que la gente lo seguía, pues les hace esa pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Y pues como en ese tiempo, al ver prodigios de él y que todavía no creían en él, dudaban pues que era el Hijo de Dios. En el camino de la vida, de mi vida, ahorita él pregunta la siguiente pregunta: ¿y ustedes quién piensan o quién dicen que soy yo? Es una pregunta para mí en este tiempo. En el camino de mi vida, pues tuve el encuentro con él y ha cambiado mi perspectiva de la vida. Le agradezco ese encuentro en el camino de mi vida. Ha cambiado mi mentalidad, mi forma de ser, mi forma de pensar, mi forma de actuar. Es más reconfortante vivir sabiendo que Él está con nosotros todos los días, todos los caminos que recorremos hacia las personas que necesitan, hacia nuestro servicio que es aquí en la parroquia. Pedirle a Él todos los días que yo pueda ser mejor hija para Él, mejor servidora, mejor madre. Y dar testimonio de su palabra, dar testimonio de su amor. Y pues también, como le dice a Pedro: cuando yo falle, Señor, repréndeme como Pedro, porque soy ser humano, Señor, y fallo. Repréndeme como Pedro, mi Señor, para que cada día trate de ser mejor para ti, mi Señor. Eso es lo que puedo decir de esta palabra tan hermosa que nos pregunta: ¿quién soy para ti? Pues eres mi maestro. Eres el amor pleno, la misericordia, Señor Jesús. Pues le agradecemos a la hermana Magda que nos haya compartido este momento. Antes de seguir con estas reflexiones, pues les quiero compartir pues otro comentario al texto que hemos escuchado para que nos vaya quedando un poco claro, ¿verdad? Un poco claro este texto sagrado que estamos reflexionando. Y dice lo siguiente: después de tanto preguntarse sobre la persona de Jesús, por fin, como el ciego, logran ver con claridad la respuesta: es el Mesías, aunque el pueblo no ha captado. Pedro, a nombre del grupo, responde firme: tú eres el Mesías. De hecho, al Señor le interesa la respuesta de los 12, pues de su testimonio convencido podrán entender los demás. La confesión sin titubeos del señorío de Cristo marca un progreso en la vida espiritual de los discípulos. Es impensable contar con pregoneros decididos y constantes
si no se les ha conducido a una firme aceptación del Señor. La fuerza del testimonio depende de la fuerza de la fe. Me viene a la mente, ¿verdad?, que es como si Jesús pues les estuviera dando todo un querigma ahí como catequista, y dice, bueno, pues se van a encontrar con su maestro, que soy yo. Entonces Jesús les está dando este anuncio, este querigma de salvación, este anuncio de salvación, y les está diciendo, bueno, pues yo soy su Señor, yo soy su Mesías, pero me interesa, ¿verdad?, que ustedes, los más cercanos, nosotros los más cercanos, quienes estamos en algún servicio como ministros extraordinarios de la comunión, como seminaristas, como hermanas que nos acompañan aquí pastoralmente, ¿verdad?, las hermanas inmaculatinas, los lectores, los colectores, los monaguillos, ¿verdad? A Jesús le interesa muchísimo que nosotros, los que estamos más de cerca, pues que realmente pues sepamos quién es Él, que demos confesión de su nombre, que lo aceptemos como nuestro Señor, como nuestro Dios, como nuestro Mesías, para que después salgamos a dar testimonio y buen testimonio de Él, para que así los demás lo vayan aceptando. Por eso dice aquí el texto, es muy importante que nosotros sepamos quién es Jesús, sobre todo los que estamos más cerca. Esa es la lección de esta palabra. Pues vamos a seguir escuchando estas reflexiones, esta meditación, lo que va iluminando Dios en cada uno de nosotros. Pues vamos a escuchar aquí a la hermana Teresita, qué es lo que la palabra de Dios le ha dejado en este día. Pues principalmente que Dios no solamente nos habla en su santa palabra, sino a través del hermano mismo. Los comentarios que nos ha hecho favor de compartir el seminarista Lalo han dado más luz a mi entendimiento en este mensaje que el Señor quiere que reciba de Él, y es principalmente saber qué es lo que piensa la gente de Jesús en el mundo, qué es lo que dice la gente que es Jesús, quién es Jesús para la gente que no es su discípulo, que no lo siguen en estos momentos de su vida, porque alguna respuesta hay que los hace estar lejos de Jesús o que les impide acercarse a Él. Y ahorita en el comentario que hizo el seminarista Lalo, de la convicción que tengamos nosotros de quién es Jesús para mí, va a ser testimonio fiel ante el mundo, y ellos podrán ver en nosotros al Divino Maestro y sabrán a quién seguir. Pero también Jesús me dice, alerta, porque habrá gente, habrá personas, habrá demonios que quieran desviarte con sus criterios mundanos que no son de Cristo y evitar que me sigas, distraerte. No permitas que eso suceda. Toma tu cruz y sígueme, ven conmigo, pero también ayuda a tus hermanos a seguirme, a conocerme, hazles saber quién soy yo para que vengan a mí. Ese es el mensaje que el Señor me deja en esta ocasión a mí. Seguramente pues Dios les está dando a ustedes pues muchas luces para entender esta palabra, la palabra de Dios, porque es eterna. La palabra de Dios pues siempre nos va abriendo muchos caminos, muchos horizontes, y nos va diciendo muchísimas cosas, y esto es muy enriquecedor para nuestra vida espiritual. Ahora vamos a escuchar a la hermana Consuelo, hermana inmaculatina, que nos acompaña pastoralmente y espiritualmente en esta comunidad parroquial. Y seguramente ella, ¿verdad?, pues también pues está un poco más cerca de esta palabra, ¿verdad?, de esta palabra, y pues también a diario, como todos nosotros, pues nos esforzamos en encarnar esta palabra de Dios. Pues vamos a escuchar a la hermana Consuelo, que además pues también, ¿verdad?, pues es quien coordina pues esta pastoral litúrgica y esta
pues estos trabajos pastorales que hacemos en la parroquia, sobre todo la Lección Divina. Le escuchamos, hermana, y qué es lo que la palabra de Dios le ha dejado en este día. Muchas gracias. Pues yo creo que la palabra de Dios y también la palabra de las personas con las que estamos compartiendo, de Magda, del seminarista Eduardo y de Teresita, son palabras muy enriquecedoras. Y creo que la oportunidad de orar con la palabra de Dios es también la oportunidad de escuchar lo que Dios dice a cada uno de nosotros, porque si yo me quedo solamente con lo que Dios me dice a mí, es una ventana pues muy importante, muy bonita, es grande, es bello, pero escuchar lo que Dios le dice al corazón de cada uno amplía nuestro entendimiento, amplía nuestra visión y darnos cuenta de que Dios a cada persona le habla de una manera muy personal y muy particular. A mí el Señor pues me toca el corazón en esta palabra. Primero, cuando Jesús pregunta a sus discípulos, ¿quién dicen ustedes? O sea, sí, una cosa, ¿qué dice la gente, verdad? Y la gente puede decir muchas cosas, pero ¿quién dices tú que soy yo? Tú que convives conmigo, tú que estás a mi lado, tú que pasas horas conmigo, ¿quién dices que soy yo? Y ahí es donde uno se detiene de verdad, porque yo puedo decir que Jesús es lo que dicen mis libros, que Jesús, como decimos en el querigma, es nuestro Señor, es nuestro Salvador, es mi Señor. Y como decía nuestro padre fundador, el fundador de las Hermanas Inmaculatinas, el padre Francisco Gátola nos invitaba a ver a Jesús como nuestro Redentor, nuestro Salvador y más aún como nuestro esposo. Y creo que esta visión del esposo es una visión muy bíblica. Desde el Antiguo Testamento, las bodas de Caná y todo, ver a Jesús como el esposo de mi alma. Pero una cosa es lo que aprendemos, y a lo mejor yo puedo aprender a decir, yo siento a Jesús como mi Señor o como mi esposo, y otra cosa es sentirlo verdaderamente en el corazón. Y yo quisiera en este momento pedirle a Dios que toque mi corazón y que lo toque muy fuerte, que lo abrace en su amor, que lo llene de su amor, porque si yo me dejo penetrar el corazón de Dios, entonces voy a poder conocer a Jesús como mi esposo, conocer a Jesús como mi Salvador, como mi Señor, como mi dueño, como mi todo. Como decía hace rato el seminarista, ¿verdad? Mi todo en todo. También San Francisco de Asís le decía, tú eres todo. Y para todos los santos, yo creo que ver a Jesús como nuestro Dios, como nuestro todo, es algo bien grande y bien importante en nuestra vida, porque es dejarnos conducir por Él. Y me llama mucho la atención cómo Pedro, bueno, conocemos todos el carácter de Pedro, ¿verdad? Que era así muy impulsivo y de repente decía lo que le salía sin reflexionarlo mucho. Pero aún ahí vemos que pues podemos identificarnos muchas veces con Pedro, y yo también me identifico a veces con él en el responder a Jesús. A veces no del todo como Dios espera de mí. Primero, Pedro le reclama a Jesús, le reclama cómo es posible cuando Jesús le dice que él tiene que padecer, que tiene que sufrir mucho, que tendrá que morir, que tendrá que resucitar. No, ¿cómo es posible? Eso no puede ser para ti. O sea, como que yo no lo voy a permitir, ¿no? Y vemos un Pedro que le reclama a Jesús, pero después Jesús le reclama a Pedro, apártate de mí, Satanás, porque no piensas como Dios, sino como los hombres. Quien me sigue tiene que seguirme con todo. Y es aquí lo que nos explicaba el seminarista Eduardo sobre el testimonio. Si tú quieres seguir a Jesús, tienes que seguirlo con todo. Y Jesús, nuestro Jesús, es un Jesús que lo da todo, que dio todo por nosotros, hasta la muerte de cruz. Entonces, quien me quiera seguir, dice Jesús, tome su cruz y sígame. A veces yo pensaba en la cruz. La cruz es el sufrimiento, es el dolor de cada día. Y querámoslo o no,
La vida humana está marcada por el sufrimiento. Todos pasamos por sufrimientos de todo tipo, en el trabajo, en la escuela, en la convivencia diaria con los demás, en las relaciones humanas, en donde quiera pasamos por muchas dificultades, por cosas que no quisiéramos y que tienen que ser así. A veces, por ejemplo, la enfermedad, cuando uno se encuentra con la enfermedad, dices, yo no quiero esto, y nos entristece y nos dejamos llevar por eso. Y, por ejemplo, ahorita, ¿cuántas personas pues pasamos por el COVID, y cuando dan los resultados uno quisiera cambiarle al papelito y borrarle eso y decir, no, yo no quiero tenerlo, aquí no hay, y sí hay, y no lo puedo cambiar, ahí está. Entonces, ahí es donde yo digo, híjole, ¿cómo nos cuesta de verdad aceptar la cruz? Y bueno, aquí los estoy incluyendo, yo lo digo en primera persona también, a mí me cuesta aceptar la cruz, pero yo creo, y por lo que veo, a todos nos cuesta. ¿Por qué muchas veces nos acercamos al Señor diciéndole, aparta de mí esto? Como Jesús también lo dijo en la oración en el huerto, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y nosotros ante el sufrimiento, pues nos acercamos a rezar, pero para pedirle a Dios que nos quite una enfermedad, para pedirle a Dios que mi abuelita no se muera, que mi mamá viva siempre, que no pasemos por el dolor de la enfermedad, que nos quite las enfermedades, el COVID, el cáncer, todas las enfermedades graves, pedimos al Señor para que nos las quite. Pero Jesús nos dice, el que quiera seguirme, tome su cruz. Sí, acerquémonos a rezar a Dios, a pedirle, pidámosle que se haga su voluntad y no la nuestra. Sí está bien también que le pidamos, Señor, si puedes, aparta de mí este cáliz, como le rezó Jesús, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Es muy difícil a veces la aceptación de la cruz, y yo en esto me quedaba contemplando. Quien quiera seguirme, niéguese a sí mismo, cargue con su cruz y sígame, porque el que se empeña en salvar su vida, la perderá. Pero si nosotros nos empeñamos en perder nuestra vida por Dios, Él nos la va a salvar. Él es nuestro Redentor, Él es nuestro Salvador. Y la cruz es el camino. La cruz es el camino que nos lleva a la gloria. Si queremos verdaderamente llegar a la gloria de Dios, tenemos que caminar por ese camino. Entonces yo ahorita lo que le pedía al Señor mientras estábamos hablando, pues enséñame a aceptar la cruz, enséñame a abrazar la cruz, a reposar en la cruz. Jesús también decía eso, el que reposar en Él, ¿verdad? En Él podemos encontrar ese alivio, ese sosiego, incluso a nuestra propia cruz. Así como Jesús necesitó un cirineo cuando llevaba su cruz, Él puede ser nuestro cirineo al llevar nuestra cruz. Entonces yo me quedé un poco pensando en esto, en lo que es la cruz, porque hablar del testimonio, que es algo que tocamos mucho en este punto y en estas reflexiones, hablar del testimonio es verdaderamente eso, cargar la cruz y cargarla con alegría. No quiere decir que me voy a reír de que me estoy muriendo, de que tenemos la enfermedad, ¿verdad? Pero con el gozo y con la paz que da el saber que estamos en la voluntad de Dios, vivir en esa voluntad de Dios. Y cuando nos lleguen las penas y los sufrimientos y los dolores que nos llegan de cajón toda la vida, porque lo ofrezcamos o no a Dios, nos llegan. Creamos o no creamos en Dios, nos llegan. De cualquier manera los sufrimientos nos llegan. Entonces, ¿qué mejor que abrazarlos y ofrecérselos al Señor y unir nuestra cruz a la cruz de Cristo? Y así se convierte en un pedacito de la cruz del Señor, que es nuestra cruz redentora, que es nuestra salvación. Pues que Dios nos redima y nos salve a todos con su amor, y que nos conceda vivir nuestro sufrimiento y nuestra cruz en Él, descansando en Él. Que
El yugo del Señor es suave y su cruz es ligera cuando nosotros nos dejamos tocar por Él. Que Jesús toque y abrace nuestro corazón, que Jesús lo transforme y que cuando Él me pregunte, ¿quién dices tú que soy yo?, se lo diga porque lo siento en el corazón. Y que desde el fondo de mi corazón yo sienta que verdaderamente Jesús es mi todo en todo, que Jesús es mi Salvador, mi Redentor, mi esposo, mi amor y todo. Gracias. Pues gracias a la hermana Consuelo que nos ha compartido pues esta experiencia que le deja la palabra de Dios. Seguramente a cada uno de ustedes les está dejando muchísimas experiencias, muchos frutos al meditar esta palabra. Pues es muy interesante, ¿verdad? Que también pues los comentarios al texto pues siempre son muy iluminadores para nuestra vida, son muy iluminadores para pues ir acompañando también el texto que estamos meditando. Y precisamente aquí dice, mire el comentario dice, la invitación a abrazar la cruz es la más clara exhortación a vivir con espíritu de sacrificio hasta la negación de sí mismo. El creyente tiene que hacer la experiencia de que el reino y la salvación se construyen dándose, entregándose, luchando contra su antítesis, el egoísmo y la soberbia. El camino a la victoria pasa por la humillación y la muerte. Y precisamente dice que aquí pues a los discípulos pues el mismo Jesús, ¿verdad? Pues les tenía que purificar pues muchas ideas, y yo creo que todavía a nosotros y sobre todo a los que estamos más cerca en un grupo, en un apostolado, en algún ministerio dentro de esta parroquia o en alguna de sus parroquias, sobre todo aquí en la Parroquia de la Esperanza, ¿verdad? A todos los que estamos en los diferentes grupos, apostolados, pues siempre pues se hace falta reconocer a Jesús como Mesías, ¿verdad? Reconocerlo, pero también pues Jesús dice pues también hace que vayamos purificando pues muchas ideas vagas o sin sentido que teníamos de Él. Entonces pues dejémonos purificar por Dios, dejémonos purificar. Yo les comparto, ¿verdad? Yo tenía una idea totalmente, cuando entró al seminario, tenía una idea totalmente diferente de Dios. Cuando pues ya estamos en la formación, pues precisamente Dios nos va purificando muchas ideas. Y aquí, como la hermana Magda compartió, ¿verdad? También pues esa idea que tenía de Dios antes de que se dejase transformar por Dios en su vida, ahora ve de otra manera pues la vida. Cuando uno ve la vida desde Dios, pues seguramente Jesús va transformando pues esa vida, nos va purificando muchísimas ideas, muchas actitudes. Pues dejémonos purificar por este Señor, por este Mesías que Dios nos ha dado, que es Jesucristo nuestro Señor. Pues vamos a ir agradeciendo este momento de gracia que Dios nos ha concedido al meditar esta palabra. Les invito a que por último, ¿verdad? Que por último escuchemos con atención esta palabra y que la pongamos en práctica. Vamos a pedirle a la hermana Teresita que pues ella aquí lector de nuestra parroquia, pues proclame esta palabra de Dios por último, para que nos quede claro qué es lo que Jesús quiere decirnos a través de su santa palabra. Escuchemos con atención. Salió Jesús con sus discípulos hacia los pueblos de Cesarea de Filipo, y por el camino les preguntó: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías o alguno de los profetas. Entonces Jesús les preguntó: ¿y ustedes, quiénes dicen que soy yo? Pedro le contestó: tú eres el Mesías. Pero Jesús les dijo con firmeza que no conversaran sobre él. Luego comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho y ser rechazado por los notables, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley, que sería condenado a muerte
y resucitaría a los 3 días. Jesús hablaba de esto con mucha seguridad. Pedro, pues, lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. Pero Jesús, dándose la vuelta, vio muy cerca a sus discípulos. Entonces reprendió a Pedro y le dijo: «Pasa detrás de mí, Satanás. Tus ambiciones no son las de Dios, sino de los hombres». Luego Jesús llamó a sus discípulos y a toda la gente y les dijo: «El que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, tome su cruz y me siga. Pues el que quiera asegurar su vida la perderá, y el que sacrifique su vida por mí y por el Evangelio la salvará». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En un momento de silencio les invitamos a ir cerrando este momento de lección divina, de lectura orante de la palabra de Dios. Hagamos una oración personal en nuestro interior, agradeciendo este momento de gracia que Dios nos ha concedido. Todo esto y aquello que se queda en nuestro corazón, te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Vamos a ir terminando este momento. Antes de nuestra oración final, pues solamente recordarles, ¿verdad? Pues que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y es por eso que este pan de la palabra de Dios, pues sirve para iluminarnos la mente, inflamarnos el corazón e infundir nuevas fuerzas, ¿verdad? El cómo la palabra de Dios pues va infundiendo nuevas fuerzas, nueva fortaleza para seguir caminando en la vida ordinaria, para seguir santificándonos, para seguir transformándonos. Solamente les vamos a decir, ¿verdad? Pues que dejen que Dios ilumine sus vidas, déjense transformar por Dios, dejémonos transformar por Dios. Pues vamos a dar gracias a Dios por medio de esta oración final para cerrar esta lección divina que hemos meditado el día de hoy. Nos ponemos de pie para hacer esta oración. Te damos gracias por tu palabra, Señor, porque esta palabra pronunciada hace 2000 años sigue siendo viva y eficaz entre nosotros. Reconocemos nuestra impotencia e incapacidad para comprenderla y dejarla vivir en nosotros. Ella es más poderosa y más fuerte que nuestras debilidades, más eficaz que nuestra fragilidad, más penetrante que nuestras resistencias. Por eso, Señor, te pedimos que nos ilumines con tu palabra, para que la tomemos en serio y nos abramos aquello que nos manifiesta, para que confiemos en ella y le permitamos actuar en nosotros, de acuerdo a la riqueza de su poder. Madre de Jesús, que confiaste sin reservas, pidiendo que se cumpliera en ti la palabra que fuera dirigida, danos el espíritu de disponibilidad para que volvamos a encontrar la verdad sobre nosotros mismos. Haz que podamos ayudar a todos los hombres a encontrar de nuevo la verdad de Dios sobre ellos. Haz que la encuentre plenamente el mundo en el que vivimos y a que queremos humildemente servir. Te lo pedimos, Padre, por Jesucristo, tu palabra encarnada, por su muerte y resurrección, y por el Espíritu Santo, que renueve constantemente en nosotros la fuerza de esta palabra. Amén. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Y deja que Dios te ilumine tu vida con su palabra.